Medellín, Colombia. Son las 3:14 de la madrugada. El aire en esta oficina de techos altos pesa, cargado de un denso olor a tabaco de exportación y el aroma rancio del cuero viejo. Sobre una mesa de caoba maciza, un mapa se extiende como la piel de un animal sacrificado, mostrando las venas abiertas del Caribe. Desobediencia. Esa es la palabra que flota en el ambiente, aunque nadie se atreva a pronunciarla. Pablo Escobar, con la mirada fija y los hombros tensos, mantiene su mano derecha peligrosamente cerca de la cacha de su pistola. Con un movimiento lento, casi coreografiado, apaga la brasa de su cigarro directamente sobre un punto específico del mapa: las Bahamas. Pablo da una orden clara, definitiva. Ese corredor debe cerrarse. Para el patrón, seguir usando esa ruta es un suicidio logístico, una invitación abierta para que el FBI les ponga las esposas a todos. Los cálculos del cártel de Medellín no fallan. Las probabilidades de éxito ahí son nulas. Griselda Blanco lo observa desde el otro lado de la mesa. No parpadea. Mientras el humo del cigarro de Pablo aún sube desde el papel quemado, ella mete la mano en su abrigo y saca una moneda de oro. Sin decir una sola palabra, la desliza por la superficie de madera hasta que cubre exactamente la quemadura que Escobar acaba de dejar. El metal brilla bajo la luz mortecina, tapando el agujero negro de la prohibición. Esa fue la noche en que la madrina decidió que el miedo de un hombre, por muy poderoso que fuera, no sería el límite de su imperio. Esta es la historia de la ruta del hilo invisible, un corredor logístico que Pablo Escobar despreció por considerarlo una trampa mortal, pero que Griselda Blanco perfeccionó con tal frialdad que, décadas después de su caída, sigue siendo el único mapa que el FBI no ha podido rastrear en sus archivos oficiales. Es el relato de cómo la visión de una mujer superó la arrogancia del hombre más poderoso del mundo, dejando un rastro de sombras donde otros solo veían muros. Para entender cómo llegamos a este punto de ruptura, hay que comprender que en 1982 el mundo del narcotráfico estaba sufriendo una metamorfosis violenta. Ya no era un negocio de vaqueros que movían maletas en avionetas destartaladas. Se estaba convirtiendo en una guerra de estados. Griselda Blanco ya era la reina indiscutible de Miami, pero la presión de la DEA se había vuelto asfixiante. El radar del gobierno estadounidense estaba barriendo el Caribe con una precisión nunca antes vista. En ese tablero de ajedrez, Pablo Escobar estaba en pleno ascenso hacia el poder total. Su estrategia era la centralización. Quería que cada gramo, cada ruta y cada piloto estuvieran bajo su pulgar. Pablo prohibía los caminos alternativos porque lo que él no controlaba lo consideraba un riesgo innecesario que podía atraer calor federal a sus aspiraciones políticas. La regla en Medellín era sencilla: o sigues el flujo del cártel o te conviertes en un estorbo. Y Pablo tenía una forma muy definitiva de eliminar los estorbos, pero Griselda era distinta. Ella era paranoica por instinto y brillante por necesidad. Sabía que depender de las rutas de Pablo era entregarle el cuello en una bandeja de plata. Ella no buscaba la aprobación del patrón, buscaba la invisibilidad absoluta. Mientras Escobar construía mansiones y zoológicos que todos podían ver, ella se dedicaba a diseñar una geografía del rastro, un camino que no aparecía en los libros de navegación ni en los radares de largo alcance. El conflicto era inevitable porque no se trataba solo de dinero, sino de quién dictaba las reglas del juego. Griselda Blanco, la arquitecta del caos, tenía un miedo profundo a la irrelevancia. Para ella, ser una ficha más en el esquema de Escobar era el primer paso hacia la tumba. Por otro lado, Pablo temía que una ruta independiente fuera de su radar fuera el eslabón débil que permitiera al sistema infiltrarse en su estructura. En medio de estos dos gigantes se encontraba Jorge Rivi Ayala, el brazo ejecutor de Griselda. Un hombre leal, pero con la lucidez suficiente para saber que estaba caminando sobre una cuerda floja. Rivi entendía que trabajar para la madrina significaba desafiar al patrón, y eso era como jugar a la ruleta rusa con 5 balas en el tambor. También estaba el capitán Méndez, un oficial de marina corrupto hasta la médula, que conocía los vientos y las corrientes del Caribe como la palma de su mano. Méndez
Era el hombre que sabía que, si el trato entre estos dos monstruos se rompía, él sería el primero en desaparecer en las profundidades del océano. Y del otro lado de la ley, el agente Murphy del FBI, un hombre obsesionado con un patrón de entregas que simplemente no tenía sentido. Sus radares detectaban fantasmas, señales que aparecían y desaparecían en menos de 3 minutos cerca de las costas de Florida, en puntos donde, teóricamente, no había profundidad suficiente para un barco ni espacio para una pista. Murphy buscaba un hilo que no podía ver, una ruta que desafiaba la lógica de la vigilancia satelital de la época. El sistema representado por el músculo de Medellín y la tecnología de Washington intentaba asfixiar la autonomía de Griselda. Pero ella tenía un as bajo la manga, el hilo invisible. No era una ruta fija, sino un corredor que utilizaba métodos de navegación arcaicos, señales visuales y puntos de entrega en aguas internacionales que nadie vigilaba, porque, según los manuales navales, eran zonas muertas. Escobar quería que Griselda usara sus rutas para cobrarle piso y mantenerla sometida. Ella sabía que si cedía, su libertad tenía fecha de caducidad. El error que estuvo a punto de derribarlo todo no vino de una decisión de mando, sino de la ambición de un hombre pequeño. Un joven piloto, cegado por el deseo de escalar posiciones rápido, decidió que la información era su moneda de cambio. Pensó que, si lograba registrar las coordenadas exactas de la ruta de Griselda en un cuaderno personal, podría vendérselas a los hombres de Escobar a cambio de protección y un puesto de privilegio. Lo que este traidor no entendía era la mente de la madrina. Griselda no diseñaba rutas, diseñaba laberintos. El hilo invisible tenía lo que ella llamaba puntos de quiebre. Si una coordenada se filtraba, si un eslabón de la cadena mostraba una debilidad, el siguiente contacto tenía órdenes estrictas de eliminar al portador sin mediar palabra. El piloto creía que tenía un tesoro en sus manos, pero en realidad, cada número que anotaba en ese cuaderno era un clavo más en su propio ataúd. El cuaderno no era su pasaporte a la grandeza, era su sentencia de muerte escrita de su puño y letra. Griselda siempre llevaba algo en el bolsillo, un objeto que era su verdadera brújula moral. Era una pequeña brújula de latón con el cristal roto. Si alguien la veía, pensaría que era basura, un objeto inservible que ya no marcaba el norte, pero esa era la clave. La brújula no estaba diseñada para marcar el norte magnético. Estaba calibrada para apuntar hacia un punto específico en el Caribe. Un arrecife sumergido que solo ella y sus navegantes más fieles conocían. Ese objeto roto era el símbolo de su poder. Para el resto del mundo, ella estaba perdida, pero para su organización ella era la única que sabía exactamente dónde estaban parados. La tensión alcanzó su punto de ebullición apenas 24 horas después de la reunión en la oficina de Medellín. Pablo Escobar no era hombre de esperar. Como una advertencia física de lo que sucede cuando se ignora su voluntad, 3 de los transportistas más cercanos a Griselda aparecieron en la frontera. Estaban vivos, pero les habían arrancado la lengua. Era un mensaje directo, sin metáforas. En mi mundo, el que habla fuera de turno o el que no escucha mis órdenes pierde el derecho a comunicarse. Cualquier otra persona se habría retirado, habría pedido perdón o se habría arrodillado ante el patrón. Pero Griselda Blanco no estaba hecha de la misma materia que los demás. Esa misma noche, desafiando el bloqueo explícito del cártel, ordenó el primer envío masivo por la ruta prohibida. No fue un movimiento discreto. Fue una declaración de guerra logística. Cargó las embarcaciones más allá de su capacidad y las lanzó al vacío del hilo invisible. 6 horas después de que las lanchas zarparan, el radar del agente Murphy en Florida detectó algo. Un punto luminoso apareció en la pantalla, una anomalía que no debería estar ahí, pero antes de que pudieran enviar una patrulla o fijar las coordenadas, el punto se desvaneció. El fantasma había vuelto a las sombras. El FBI estaba mirando una pantalla vacía, mientras toneladas de mercancía se deslizaban por debajo de sus narices, siguiendo una brújula rota que apuntaba hacia la nada. En menos de 48 horas, el rumor empezó a correr por las calles de Medellín.
Escobar, que se jactaba de tener oídos en todas partes, descubrió algo que lo enfureció más que la desobediencia de Griselda. Su propia gente, sus pilotos más experimentados y sus hombres de confianza estaban empezando a usar la ruta de la madrina en secreto. Lo hacían porque estaban cansados de perder cargamentos en las rutas oficiales de Pablo, que se habían vuelto demasiado predecibles para la DEA. La ruta que el patrón había prohibido por ser una trampa mortal se estaba convirtiendo en el único camino seguro, y eso era una humillación que Pablo no podía permitir. La estructura del cártel de Medellín empezaba a agrietarse desde adentro. La autoridad de Escobar estaba siendo cuestionada no con palabras, sino con resultados. Mientras sus rutas eran interceptadas y sus hombres terminaban en prisiones federales, los envíos de Griselda llegaban a las calles de Miami como si fueran transportados por manos invisibles. El ambiente estaba cargado de una electricidad peligrosa. Se decía que Pablo había puesto precio a la cabeza de cualquiera que mencionara el nombre de la ruta de Griselda, pero el flujo era imparable. La madrina había creado algo que iba más allá del control de un solo hombre. Había creado un sistema basado en la autonomía y el secreto absoluto, donde cada participante solo conocía una pequeña fracción del mapa. 4 minutos antes del amanecer, en una pista de aterrizaje clandestina rodeada por la selva húmeda, el destino de la ruta estaba a punto de decidirse. El aire estaba saturado de humedad, y el sonido de los insectos era lo único que rompía el silencio sepulcral. Los hombres de Escobar, armados hasta los dientes, esperaban en la oscuridad. Los hombres de Griselda, liderados por Rivi Ayala, mantenían el dedo en el gatillo. Todo el mundo esperaba que esa mañana la selva se tiñera de rojo. Se esperaba que Escobar hiciera un ejemplo de Griselda, que demostrara que nadie, ni siquiera la madrina, podía desafiar la geografía del patrón. Pero en este juego de sombras, lo que parece obvio suele ser la mayor distracción. Griselda Blanco estaba a punto de jugar su última carta, una que cambiaría la relación de poder en el narcotráfico colombiano para siempre. Ella no llegó con súplicas ni con más dinero. Llegó con la verdad, una verdad tan fría y cortante como el cristal de su brújula rota. Estaba a punto de demostrar que en un mundo de gigantes que luchan por el control del sol, son los que dominan las sombras los que realmente sobreviven. La ruta del hilo invisible no era solo un camino para mover mercancía. Era el escudo que, sin saberlo, estaba manteniendo a Pablo Escobar fuera de una celda en los Estados Unidos. Y ella estaba a punto de restregárselo en la cara frente a todos sus lugartenientes. Selva del Magdalena Medio. 4:56 de la mañana. El rocío se mezcla con el olor a queroseno y tierra mojada. El silencio en la pista de aterrizaje clandestina es tan denso que se puede sentir en los pulmones. Silencio. Esa es la única defensa que queda cuando la muerte camina hacia ti, con botas de piel de cocodrilo. Pablo Escobar baja de su camioneta blindada, rodeado por una escolta que no busca protegerlo, sino rodear la escena como lobos esperando la señal para el festín. Pablo no grita. No necesita hacerlo. Su presencia es un peso que aplasta la voluntad de cualquiera. Pero Griselda Blanco permanece de pie, con las manos en los bolsillos de su abrigo largo, observando el horizonte donde el azul oscuro empieza a ceder ante un gris mortecino. Esta es la historia del momento en que el hilo invisible dejó de ser una ruta para convertirse en una leyenda, la mañana en que la madrina no solo salvó su negocio, sino que humilló al hombre que se creía dueño del destino de Colombia. Usted está a punto de presenciar cómo la inteligencia emocional y la paranoia estratégica pueden desarmar a un ejército entero sin disparar una sola bala. Para que usted entienda la magnitud de lo que estaba ocurriendo en esa pista, debe saber que Pablo Escobar no aceptaba la competencia, pero mucho menos aceptaba la autonomía. En su mente, Griselda era un activo que se había vuelto rebelde. El cártel de Medellín funcionaba bajo una premisa de hierro. Si la ruta no pasa por mis manos, la ruta no existe. Pablo caminó hasta quedar a menos de 1 metro de Griselda. Sus hombres ya habían desenfundado las metralletas. Rivi Ayala, el ejecutor de Griselda, mantenía la mano sobre su propia arma, sudando frío,
sabiendo que si alguien tosía más fuerte de lo normal, ese campo de aviación se convertiría en un cementerio. Pablo habló con esa voz pausada, casi susurrante, que usaba cuando ya había tomado una decisión de sangre. Le preguntó a Griselda por qué seguía mandando aviones por el Caribe cuando él le había dado una orden directa. Le recordó los hombres sin lengua en la frontera. Le recordó que el FBI estaba moviendo portaaviones y que su capricho estaba poniendo en riesgo la Hacienda Nápoles y todo el proyecto político del cártel. Pero Griselda no se inmutó. Lo que nadie en esa pista sabía, ni siquiera el círculo más íntimo de Escobar, era que mientras ellos discutían por territorio, Griselda ya había jugado 3 movimientos por delante. Ella sabía que el FBI no estaba buscando a ciegas. Ella sabía que el agente Murphy tenía una dirección fija para esa misma mañana. Griselda sacó lentamente la pequeña brújula de latón con el cristal roto. Pablo la miró con desprecio, pensando que era una burla o un amuleto de santería. Pero Griselda, con una calma que helaba la sangre, le pidió a Pablo que mirara hacia el norte, hacia el punto que sus propios radares vigilaban. Luego le entregó un radiotransmisor sintonizado en una frecuencia interceptada de la Marina estadounidense. Lo que Pablo escuchó no fue una persecución contra las lanchas de Griselda. Lo que escuchó fue el despliegue de un operativo masivo contra una de las rutas principales de Pablo, una que él creía segura y que estaba a menos de 50 kilómetros de donde estaban parados. Griselda le explicó, con la frialdad de quien dicta una sentencia, que ella había filtrado deliberadamente la ubicación de un cargamento señuelo. Un cargamento que llevaba la firma táctica de Pablo, no la de ella. Usted debe entender el giro psicológico de este momento. Griselda no estaba pidiendo permiso para operar. Estaba revelando que ella era la razón por la cual Pablo no estaba siendo rodeado por helicópteros federales en ese preciso instante. Ella había usado su hilo invisible no solo para mover su mercancía, sino para crear un escudo de interferencia. Había sacrificado una parte de su propia lana para desviar la atención de Washington lejos de las propiedades de Escobar. Fue un tribunal público frente a los lugartenientes de ambos bandos. Pablo, el hombre que no perdonaba la desobediencia, se dio cuenta de que su vida y su libertad esa mañana dependían de la mujer a la que había ido a ejecutar. La brújula rota no marcaba el norte, marcaba la posición del enemigo que Griselda había manipulado para salvar al patrón. El poder cambió de manos sin un solo grito. El respeto que Pablo sentía por ella se transformó en algo mucho más peligroso, un odio eterno nacido de la humillación de haber sido salvado por alguien a quien despreciaba. Pablo ordenó a sus hombres bajar las armas. No hubo abrazos, no hubo tregua formal, solo un silencio sepulcral mientras el sol terminaba de salir, iluminando los rostros de hombres que acababan de entender que el mundo del narcotráfico ya no pertenecía al más fuerte, sino al que mejor sabía desaparecer. Griselda se dio la vuelta y caminó hacia su propio vehículo sin mirar atrás. Había ganado la batalla por la invisibilidad. En las siguientes 72 horas, el flujo de mercancía por el hilo invisible se triplicó. Mientras el FBI celebraba el decomiso del cargamento señuelo en las noticias internacionales, las lanchas de Griselda pasaban por los puntos de quiebre que solo la brújula rota podía identificar. Eran como fantasmas deslizándose por una grieta en la realidad que la tecnología estadounidense no podía ver. 6 meses después, la ruta se convirtió en una leyenda urbana entre los agentes federales en Florida. La llamaban el Triángulo de la Viuda. Los analistas de inteligencia en Washington pasaban noches enteras tratando de encontrar una lógica matemática a las desapariciones de los objetivos en el radar, sin saber que estaban buscando un hilo que no estaba hecho de coordenadas satelitales, sino de corrientes marinas y señales visuales que databan de la época de los piratas. Griselda Blanco se retiró de esa reunión sabiendo que su tiempo en la cima tenía ahora una fecha de caducidad más cercana. Había firmado su enemistad definitiva con Pablo Escobar, y en ese mundo nadie sobrevive para siempre a una afrenta de ese tamaño. Pero para ella, la victoria no era durar 100 años,
sino demostrar que su mente era un mapa que ni el hombre más poderoso ni el gobierno más armado podían descifrar. Con los años, el hilo invisible fue desapareciendo de los registros. Algunos dicen que Griselda se llevó los mapas finales a la tumba. Otros aseguran que los pilotos que sobrevivieron a esa época aún guardan cuadernos con coordenadas que no tienen sentido en ningún GPS moderno, pero que, si se siguen con una brújula de latón calibrada manualmente, llevan a playas donde el radar nunca llega. La organización de Medellín aprendió una lección amarga. En el negocio del poder, la visibilidad es una debilidad. Escobar se convirtió en el hombre más buscado del planeta, una diana gigante para el mundo entero, mientras que los métodos de Griselda, la fragmentación, el secreto y la ruta fantasma, se convirtieron en el manual de supervivencia para las generaciones de traficantes que vinieron después. El FBI cerró oficialmente sus archivos sobre la ruta en los años 90, catalogándola como una anomalía estadística, una forma elegante de admitir que nunca supieron por dónde les pasó la mercancía. Hoy, la historia de la ruta del hilo invisible queda como un recordatorio de que los muros más altos no se construyen con piedra, sino con la arrogancia de creer que lo sabemos todo. Griselda Blanco no solo movió toneladas de polvo blanco, movió los cimientos de cómo se entendía el control del territorio. Ella entendió que el verdadero poder no es el que se anuncia con trompetas, sino el que opera en el silencio absoluto de una madrugada en la selva. Al final del día, en el mundo del poder absoluto, lo que no se puede ver es lo que realmente te mantiene vivo. Griselda Blanco vivió bajo esa ley hasta el último de sus días, dejando tras de sí un rastro de sombras donde otros solo veían muros infranqueables. El hilo invisible nunca se rompió, simplemente se volvió parte de la oscuridad que rodea la historia oficial de aquellos años sangrientos. ¿Es más valioso un aliado que te obedece ciegamente o una rival que, al desobedecerte, termina salvándote la vida? Esa es la pregunta que probablemente persiguió a Pablo Escobar hasta sus últimos momentos en aquel tejado de Medellín. Y es la pregunta que define la delgada línea entre el liderazgo y la supervivencia. Si esta historia de estrategias invisibles y pulsos de poder te ha parecido fascinante, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí desenterramos los archivos que otros prefieren dejar en el olvido, analizando la mente de quienes desafiaron al sistema y cambiaron las reglas del juego para siempre. Tu apoyo con un me gusta nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas inmersivas. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Griselda? ¿Habrías salvado a tu mayor rival para demostrar tu valor? ¿O habrías dejado que el sistema lo devorara para quedarte con todo el tablero? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho conocer tu perspectiva sobre este dilema moral. Hay muchas más historias de sombras y poder esperándote en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje por la ruta que el FBI jamás pudo hallar.